flexible, muy movible, casi camaleónico a veces, ¿no? Porque generalmente cuando uno quiere empezar a escribir, tiene como modelo estos escritores y dice, pero ¿qué voy a hacer? Yo no puedo escribir como Julio Cortázar, suponte. Y no, yo creo que lo importante es que cada uno de nosotros tiene una voz diferente, tiene una perspectiva diferente del mundo, etcétera, ¿no? Ahora, la verdad es que me resultó bastante difícil contestar las preguntas, básicamente porque requerían y preguntaban acerca de una cierta metodología o un plan organizativo para algo que en realidad no entra dentro de eso. Eso puede ser un impulso, una idea, una historia, una imagen. No sabemos de dónde aparece eso, ¿verdad? Y esto surge de improviso, sin que nosotros sepamos por qué ni para qué. Eso yo creo que es importantísimo, ¿ya? Bien, lo único creo yo que es posible discernir es que necesitamos escribir. En ese momento necesitamos escribir. Ya sea en un acto que nos produce placer, ya sea por jugar, por desahogarse de una pena, de una angustia, ¿verdad? O porque uno quiere transmitir una perspectiva diferente con respecto al mundo o con respecto a nosotros mismos, ¿no? Entonces, la escritura tiene ese carácter, diría yo, entrelazado, entre estoy escribiendo porque necesito hacerlo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero por otro lado, estoy escribiendo porque me gustaría publicar y convertirme en persona famosa. O sea, hay como muchas aristas dentro de la creación literaria también, ¿no? Bueno, pero por otra parte, las preguntas van dirigidas bastante al formato novela. O sea, no se me está preguntando cómo vas a hacer un poema, sino cómo organizo una novela, ¿verdad? Bueno, y la verdad es que la novela tiene un formato de siglos, ¿verdad? Empezando con El Lazarillo de Tormes como protonovela, aunque para mí es una novela. Bueno, Quijote, por supuesto, ¿verdad? Bueno, pero esa producción novelística ha sido siempre mayoritariamente masculina, ¿verdad? O sea que parte la forma novela y el contenido novela de un imaginario o de una imaginación androcéntrica. Y aparte de eso, androcéntrica letrada, lo que omite campesinos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, entonces esa imaginación androcéntrica pertenece a una hegemonía de una élite masculina, decididamente, ¿ya? Bueno, ahora, siempre se ha dicho que la novela es eminentemente un género burgués, tanto en el sentido del que produce la novela como del que la lee, ¿verdad? Sobre todo en el siglo XIX, donde no había grandes entretenciones, las señoras, el ocio burgués, ¿verdad? Se sentaban a leer novela, y mientras más larga la novela, mejor, ¿verdad? Porque tenían mucho tiempo. Bueno, eso, sin embargo, también tenemos novelas con voces minoritarias, con subalterno, étnico, genérico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que se apropian de ese formato novela y empiezan a insertar como márgenes
intersticios, donde están dando voz a lo que en la novela burguesa es silenciado, es invisible, ¿verdad? Bueno, eso nos demuestra, creo yo, que el formato novela es un andamio muy flexible. Podemos hacer muchas cosas dentro de ese formato, ¿verdad? Bueno, ahora, obvio que yo solo me puedo referir a mi propia escritura, porque soy amiga de muchísimos escritores y cada uno lo hace de manera diferente. O sea, suponte están los que se sientan de 7 de la mañana a 12 del día a escribir, se ponen su horario muy fijo, ¿verdad? A los que escriben en cualquier momento, o sea, en el metro uno saca una libretita y anota algo, ¿verdad? En un bar, en un restaurante, otro saca una servilleta y anota. Entonces, bastante impredecible, porque no podemos referirnos a una metodología. Yo diría que esa metodología está como fuera de lugar. Algunos quieren ser metódicos, otros no tienen para qué, algunos lo necesitarán, me imagino, otros no lo necesitamos. Entonces, esa flexibilidad yo creo que es lo más importante de cualquier escritura, no solo de la novela, ¿verdad? Bien, ahora, para algunos escritores la trama biográfica es un término teórico inventado por mí, en el sentido de que yo pienso en la trama biográfica como la trama fotográfica. Es decir, cuando ustedes ven el niño que hace la primera comunión y que está así, ¿verdad? Pero aquí arriba hay otra cara de él y acá hay otro de perfil, ¿verdad? ¿No? Entonces es como que en esa trama biográfica, algo que te sucedió a ti, de repente tú lo reinventas, básicamente dejando la vivencia, ¿verdad? Pero lo remodelizas literariamente y sale otra cosa. No es exactamente lo que te pasó, de ninguna manera, ¿verdad? Bueno, pero la crítica no le presta atención a eso porque es muy difícil saber, ¿verdad? O sea, no le podemos preguntar a Sorino, oye, ¿por qué tal cosa? ¿No? Y además a veces es muy inconsciente. Ahora les cuento el caso de María Luisa Bombal, escritora chilena que escribe su primera novela, una de las más grandes novelas de la narrativa latinoamericana, sin duda, a los 24 años. Entonces La Última Niebla, no sé si la habrán leído, pero en esta novela hay una mujer que camina entre la niebla y existe lo fantástico, etc. Y la niebla primero es la muerte, después son las convenciones, después es la cómplice del acto sexual de ella con el amante. O sea, va cambiando el significado, pero es muy vanguardista. Yo le pregunté, oye, ¿por qué? ¿De dónde sale la niebla? Me dice, mira, la verdad es que siempre me preguntan, pero yo prefiero no decir nada porque me da vergüenza decir que es porque simplemente cuando yo estaba viviendo el abandono de Eulogio, su amante, con el cual había perdido la virginidad, estamos hablando de los años 30, la cosa era seria, ¿verdad? Que yo iba a la casa de él no llegaba y había una empleada que me servía el té. Y esperaba hasta que oscurecía. Y en esas tardes de invierno yo salía frustrada, dolorida, y los faroles y todo estaba cubierto de niebla. Bueno, la niebla se transforma obviamente en un símbolo del desamor, del silencio, de la frustración sexual, etcétera, etcétera. Bueno, pero otros escritores parten de lo puramente imaginativo, ¿verdad?
hacen una denuncia política, es otra posibilidad, ¿verdad? Una parodia, un pastiche, ciencia ficción, etcétera, etcétera, etcétera. No hay límite para la temática novelesca, no hay límite. Todo puede ser una novela, ¿verdad? Bien, entonces, así como la inspiración y la escritura se ensamblan, creo yo, en la diversidad, en la pluralidad heterogénea, ¿verdad? La forma novela es, por lo tanto, muy maleable y diversa en su calidad de construcción cultural dentro de un contexto histórico y epistemológico. Eso es fundamental en la novela, absolutamente fundamental, ¿ya? Por ejemplo, en el siglo XIX tenemos la famosa novela realista, ¿verdad? Bueno, esa novela realista parte, ¿verdad?, del sujeto cartesiano, que realmente para Descartes el sujeto, obvio que era hombre, ¿eh? Yo no creo que nunca él pensó en una mujer como sujeto, era capaz de aprender la realidad, comprenderla, manejarla, ¿verdad? Y representarla. Entonces el realismo representa, entre comillas, la realidad. Es decir, se va a demorar mucho en hablar de esta botella, ¿ya? Va a describir cada cosita. Porque además en ese momento está el daguerrotipo, que posteriormente se va a convertir en la cámara fotográfica. Y la fotografía, como el cine va a ser en la vanguardia, ¿verdad?, influye enormemente en el trabajo estético de cualquiera, ¿verdad? Bueno, entonces hay ciertos valores, se cree en la totalidad, ¿verdad? En la lógica de que todo tiene un principio y tiene un fin, etc. La vanguardia, ¿verdad? Estamos hablando de 1910, por ahí, al contrario, porque se ha producido la crisis epistemológica de fin de siglo. Apareció este señor Nietzsche, que rompió con todos los esquemas y empezó a hablar de la no verdad de la verdad. O sea, nada es verdad. Mientras para los realistas existía una verdad que además el narrador te decía, porque todos los seres humanos hacen esto y el otro, o deberían. Es un narrador muy apofántico, muy pedagógico, ¿verdad? Que te va diciendo, mire, qué defecto más grande tiene este personaje, ninguna ciudadano debería tener. O sea, entonces, lo que ocurre, ¿verdad?, es que ahora se acaba la verdad. También se acaba la posibilidad de alcanzar una totalidad completa, etcétera, etcétera. Para la vanguardia solo podemos llegar a fragmentos de la realidad. Las damas de Mademoiselle de ¿qué? De Picasso. Bueno, se me olvida el segundo nombre. ¿Ah? La señorita Sauvignon. Ya, la Mademoiselle d'Avignon. Las señoritas de Avignon son eso, ¿se fijan? Sí, yo no puedo alcanzar una totalidad ni nada por el estilo sin incluir perspectivas, fragmentos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces la vanguardia ya parte de las fragmentaciones y a la vez reemplaza a ese narrador omnisciente que lo sabe todo, ¿verdad?, por una subjetividad. Yo creo que eso es importantísimo. Más la experimentación en el lenguaje, porque tampoco el lenguaje va a ser lo que representa exactamente la realidad, ya no lo es. Y la ambigüedad como un elemento súper importante. Bueno, entonces ahora me pongo a contestar las preguntas. Número 1, ¿cómo se organiza una novela? Ya. En mi caso,
nunca pierdo de vista una estructura básica que distingue al cuento de la novela. Para mí es importante. ¿En qué sentido? En que el cuento generalmente es la focalización, ¿verdad?, en un personaje, en una pareja, en un grupo de personajes, focalizado en un momento específico que puede corresponder a una situación límite de los personajes, que puede corresponder a un punto álgido, ¿verdad?, o el encuentro con lo extraño de Unheimlich de Freud, ¿verdad?, que produce lo familiar se convierte en algo extraño, como el pobre Samson, ¿verdad?, de Kafka, que despierta ahí a una cucaracha, ¿ya? Ese tipo de cosas. Bueno, entonces el cuento se caracteriza, creo yo, primero, por supuesto, por la brevedad. O sea, un cuento de 30 páginas ya resulta medio aburrido. Cuento de 20 páginas, 10 páginas, una página. Los microcuentos, ¿verdad? Ya, listo. A esa brevedad se agrega siempre la tensión. O sea, el lector quiere saber qué más va a pasar, qué más va a pasar, ¿verdad? Esa hormiga en realidad ahora va a salir, va a entrar a la cocina y se va a convertir en un gigante. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Ya? Eso es fundamental. Bueno, la novela es totalmente diferente en cuanto a la brevedad y la tensión, porque es una narración extensa, ¿ya? Acerca de un fragmento o de un sector más amplio que el del cuento, ¿verdad? Y que crea una especie de microcosmos, ¿ya?, que el cuento generalmente no lo hace, ¿eh? Microcosmos, ¿en qué sentido? Hay un espacio, varios espacios, hay un personaje, hay otro, hay sucesos en el tiempo, y el tiempo puede ser 10 años, etcétera, ¿no? Bien, ahora, en ambos casos, el relato, o los relatos, en el caso de la novela se presta más para relatos, ¿verdad?, están basados en una historia, que yo creo que para mí por lo menos es importante. Para mí en realidad es muy importante la historia que voy a contar. Sé que hay otros escritores que no les importa, ¿no? Y está bien también, pero en mi caso, la historia, ¿verdad? Entonces, esa historia o trama, es más bonita la palabra trama porque implica un tejido, ¿verdad?, o argumento, como se llama, ¿verdad?, puede asumir diferentes formas, obviamente, ¿ya? O sea, se puede distribuir de diferentes maneras, que no tienen que ser exactamente cronológicas, ¿verdad? Uno puede jugar. Entonces, tal vez imaginar la novela como una especie de tablero de ajedrez, donde uno va cambiando cosas, va distribuyéndolas de otra manera, pero siempre dentro de algo que se reconoce como género novela, ¿verdad? Género novela. Bien, entonces 100 años de soledad, por ejemplo. La tradición de la saga del norte de Europa, la historia de una familia, ¿verdad?, y que va a la genealogía desde la pareja primordial a todos los demás, y que al final, sin embargo, ¿verdad?, parte del Génesis bíblico al Apocalipsis, al final, pero sin embargo ya esos 100 años, obvio que no son 100 años, primera cosa, ¿verdad?, y de alguna manera se anula el tiempo, ¿verdad? Se mueren todos y aparecen las hormigas y aparece el mundo primordial de nuevo, ¿ya? Bien, también se puede hacer en diferentes planos temporales, hablar de 1930, 2014, lo que sea, ¿verdad? También en una disposición
en contrapunto estoy contando esta historia, pero también estoy contando esta otra, ¿verdad? O sea, hay una infinidad de juegos. Ahora, fragmentos, obviamente, ¿no? Cuento lo de Juan Rulfo, porque él escribió una serie de fragmentos que tenían que ver con Juan Preciado y Pedro Páramo, el cacique, ¿no? Y este hijo, basado en la mitología griega, buscando al padre, ¿no? Entonces, él escribía, no le importaba. Y después un amigo escritor leyó y ordenó los fragmentos, ¿no? Y surge esta gran novela, ¿se fijan? Entonces hay mucho azar, hay mucha variedad de formas, de maneras, etc., ¿no? Bien, o si usamos la corriente de conciencia, un personaje, Stephen Dedalus, ¿verdad? En el Ulises de James Joyce, 24 horas en la vida de ese protagonista, en 512 páginas. ¿Ya? O una novela de Reinaldo Arenas, donde no hay párrafo. O sea, va. No, y es una novela fabulosa, realmente. Bueno, entonces para mí lo importante es conocer el formato básico, obvio, ¿verdad? Y a partir de ahí como establecer una estructura que se adecua al contenido, a la historia y a la perspectiva desde la cual se están entregando los relatos. ¿Ya? O sea, yo necesito darle una cierta coherencia al asunto, ¿verdad? Bien, supongamos que estoy escribiendo una novela sobre una anciana inválida en su silla de ruedas mirando por una ventana. Ahí yo podría hacer un juego entre presente y pasado, un juego entre memoria, cuerpo deteriorado, etcétera, etcétera. O sea, hay uno como que, porque también creo yo que es importante de repente darle a un texto una calidad dramática, una calidad paródica, una calidad, es decir, hay diferentes matices, ¿no? Y uno puede hacer eso. Bueno, eso muy diferente en el caso de otra persona, vamos a decir, en este momento se me olvida, no es el Drácula, el vampiro de la colonia Roma, un personaje homosexual que el autor toma la estructura picaresca y entonces pone a este personaje dentro de la ciudad, entonces hay todo un imaginario urbano, hay un comentario con respecto a la nación heterosexual, ¿sí? ¿No? Bien, ya, ahora, número 2, ¿empiezo por el principio o el final? Por cualquier parte, diría yo, por cualquier parte. Generalmente uno tiene una vaga idea de lo que va a ser. Me imagino que los compositores también, ¿no es cierto? Pero a medida que van pegando las teclas, van corrigiendo, van haciendo otra cosa. Porque el trabajo creativo es así, no hay otra manera, no se puede regimentar, ¿verdad? Bien, entonces, una vaga idea de lo que quiero escribir, de lo que quiero contar o de lo que no quiero contar. O sea, también a veces se produce aquello, ¿verdad? Bueno, entonces algunos escritores como Vargas Llosa, por lo que he sabido, él es muy cuidadoso, es como un pintor, hace toda una estructura, diseña cada cosa, etc., ¿no? Entonces, me acuerdo de una entrevista que dijo, acabo de resolver un problema narrativo
Yo dije, problema narrativo. Yo nunca he tenido problemas narrativos. Bueno, porque soy más de inspiración, de impulso, ¿no? Pero eso va con mi personalidad. Y nuestra escritura también va con nuestra personalidad. Obviamente, nuestra escritura es nosotros, ¿no? Decididamente. O sea, cuando Flaubert dijo Madame Bovary soy yo, tenía absolutamente toda la razón, porque él fue el que la inventó, ¿no es cierto? Pero Madame Bovary, que está mucho más viva que Flaubert en estos momentos, diría, yo soy Flaubert. Entonces hay una conexión, para mí mágica, muy linda, entre una cosa y la otra. Bueno, pero hay otro tipo de escritor que se asemeja, ¿verdad?, a este pintor norteamericano, se me olvida, el que tiraba manchas en los lienzos, se me olvida el nombre, Pollock, que tiraba la mancha, ¿verdad?, y veía qué es lo que pasaba, y entonces se le ocurría otra cosa, y decía otra, ¿no? Entonces, de nuevo, tiene que ver con tu temperamento, con tu modo de ser, creo yo, evidentemente, ¿verdad? Incluso con tu inconsciente, claro. Bueno, ¿escribo a mano o en el ordenador? No, tú escribes como quieras, cuando quieras, cuando se te dé la gana y en lo que se te dé la gana. Recuerda, por ejemplo, los graffiti, ¿no? O lo que escriben los presos en la cárcel. Ya. Bien, ahora, ¿qué hago si me atasco? O sea, que aquí estamos hablando de ese terror a la página en blanco. Yo nunca lo he tenido.